Listo. Bien, buenas tardes a todos. Gracias y bienvenidos. Vamos a dar una charla de lo que es un producto de inversión que hemos desarrollado y administramos en los últimos 2 años. ¿Sí? Se llama Dubai Trust. Y antes de entrar en el producto en sí, vamos a hablar un poquito del instrumento que le da forma y plataforma a este instrumento, ¿sí? Que son básicamente los fideicomisos. Los fideicomisos, vamos a hacer una breve explicación, o sea, es un instrumento que existe ya hace muchos años en el mundo y que técnicamente la palabra fideicomiso proviene de 2 palabras del latín, fide, que significa fe o confianza, y comiso, que significa encargo. La traducción literal de fideicomiso es encargo de confianza. Así nacieron originalmente los fideicomisos como encargos de confianza, donde una persona le cedía los bienes a otra para que éste se lo administrara. Además está decir que en la actualidad eso dejó de ser así y el encargo de confianza no existe más. Hoy los fideicomisos están estructurados en contratos, y esos contratos tienen un funcionamiento estipulado en la ley de fideicomisos, que en la Argentina es la 24.441. ¿Sí? En nuestro país los fideicomisos, la ley los divide en 2, en fideicomisos ordinarios y fideicomiso financiero. El tratamiento del fideicomiso financiero es un poco más estricto porque al haber una oferta pública existen algunas restricciones que los fideicomisos comunes, digamos, no tienen. ¿Sí? Entonces, vamos a los diferentes usos de los fideicomisos o cómo están estructurados. Los fideicomisos tienen 4 patas, ¿sí? Todo fideicomiso tiene que tener un fiduciante, un fiduciario y un fideicomisario, ¿sí? Los beneficiarios pueden que existan o no, pero el fiduciante básicamente es la persona que aporta los bienes al fideicomiso, ¿sí? El fiduciario es quien administra estos bienes, no lo hace como quiere, sino que lo hace de acuerdo a lo que dice y establece el fideicomiso, que como les dije anteriormente es un contrato. Este contrato obviamente lo arma el fiduciante con todas las cláusulas que considere convenientes, ¿sí? El fiduciario administra los bienes que están dentro del fideicomiso. Una de las características quizás más importantes que tiene este instrumento es que los bienes pertenecen al fideicomiso. Es decir, que cuando un fiduciante aporta un bien, ese bien sale del patrimonio del fiduciante, ¿sí? Esta, digamos, es la característica más importante del fideicomiso y lo que le da tanta versatilidad. ¿Por qué? Porque los fideicomisos se pueden utilizar para muchísimas cosas. Se pueden utilizar como instrumentos de inversión, como instrumentos de financiamiento e inclusive como instrumentos de protección patrimonial, ¿sí? Los beneficiarios son aquellas personas que reciben los beneficios mientras el fideicomiso funciona. En la Argentina, los fideicomisos tienen una duración máxima estipulada por ley por 30 años. O sea, ningún fideicomiso en la Argentina puede durar más de 30 años, salvo que alguno de los beneficiarios tenga algún tipo de discapacidad. En ese caso, el fideicomiso se puede estirar hasta que esa persona fallezca. Es el único caso que la ley establece que un fideicomiso puede durar más de 30 años. Si no, en línea general, los fideicomisos duran 30 años o menos, ¿sí? En el momento que se termina el fideicomiso, hay que repartir, como les decía, los activos que están dentro del fideicomiso. Bueno, los activos que están dentro del fideicomiso se reparten entre los fideicomisarios. Por eso la ley les da diferente nombre. Beneficiarios, personas que reciben, personas físicas o jurídicas, físicas o jurídicas que reciben los beneficios. Fideicomisarios, personas físicas o jurídicas que reciben los bienes una vez que el fideicomiso se termina. Como les decía, la versatilidad de este instrumento permite que existan un montón de tipos de fideicomisos, ¿sí? Tenemos los fideicomisos inmobiliarios o al costo, los fideicomisos de administración, los fideicomisos testamentarios, los fideicomisos de garantía, fideicomisos de inversión, fideicomisos financieros, fideicomisos agropecuarios. Hay un montón de tipos de fideicomiso. Y esto hace que, a mi modo de ver las cosas, en un futuro no tan lejano en la Argentina se va a empezar a estructurar más, o se va a empezar a utilizar más esta herramienta, como les decía, por la versatilidad que tiene, ¿sí? ¿Por qué explico qué son los fideicomisos? Porque básicamente el instrumento que nosotros desarrollamos está apoyado en esta herramienta, ¿sí? Por eso me tomé estos minutitos para poder explicar
básicamente en qué consiste. Bueno, antes de entrar en el producto en sí, me gustaría contarle un poquito la historia de cómo llegamos a generar este instrumento. Hacer y ser emprendedor en la Argentina es bastante difícil, y bueno, y generar un producto de inversión, imagínense, es más difícil aún. ¿Cómo logramos hacer esto? Bueno, básicamente fue una cuestión media fortuita, dado que si ustedes me decían hace 3 años atrás que yo iba a desarrollar un producto de inversión en la Argentina para que la gente pueda invertir segura y tranquila, yo les hubiera dicho que eso es imposible de hacer, ¿sí? De hecho, básicamente mi historia siempre fue el de asesoramiento a personas y empresas, pero bueno, la Argentina, entre los múltiples problemas que tiene, el más importante, creo yo, es el tema de la seguridad jurídica. Entonces es difícil asesorar a una persona, a una empresa, que deje sus inversiones en la Argentina teniendo en cuenta que la justicia es muy volátil. Entonces, considerando esto, y hace más o menos 2 años atrás, una empresa desarrolladora que hacía de diferentes tipos de desarrollo, sobre todo en Mendoza, me vino a buscar para que eventualmente yo le consiguiera clientes para sus desarrollos. Obviamente, mi respuesta, como siempre sucede con todo este tipo de propuestas, fue no. O sea, la verdad que no tengo clientes que puedan inmovilizar un capital grande por 2 o 3 o 4 años que puede durar un desarrollo inmobiliario. Entonces, automáticamente les dije que no, que mis clientes suelen ser bastante conservadores, y que la verdad que salir a buscar clientes que tuvieran este perfil de inversor me resultaba muy difícil, y que no era básicamente mi negocio. Entonces, ellos me dijeron que está bien, que entendían, pero que ellos tenían una gran cantidad de propiedades que podían poner en garantía. ¿Sí? Eso fue lo que me dijeron originalmente. Yo le dije, sí, está bueno que tengas propiedades para poner en garantía, eso se puede estructurar quizás en una hipoteca. Lo que sucede es que, como siempre pasa, o sea, supongamos que armamos una hipoteca y la persona deudora no paga y tenemos que ir a ejecutar la hipoteca. Bueno, ya ahí tenemos un problema judicial, tenemos que ir a la justicia a ejecutar un instrumento que depende de la habilidad del abogado del otro lado, puede llegar a tardar 1 año, 1 año y medio, 2, 3, bueno, cualquier cantidad de tiempo, ¿sí? Eso es absolutamente imposible de saber. Por lo tanto, le dije que las hipotecas no me servían como garantía, porque básicamente no les confiaba, porque si tenía que caer en la justicia, ya la hipoteca dejaba de ser un instrumento tan seguro y tan confiable, digamos, como ellos pensaban. Entonces ellos me propusieron en ese momento, me dijeron, bueno, ok, armanos un producto, te vamos a pagar, armanos un producto para que nosotros podamos ofrecerle a los clientes, y los clientes estén tranquilos, digamos, o que estén seguros en cuanto a su inversión inicial. Miren, o sea, en el momento que me lo ofrecieron estábamos saliendo de la cuarentena, digamos, de la pandemia, y yo la verdad que estaba con un poco de tiempo, y eventualmente si me hubieran agarrado en otro momento donde hubiera estado más complicado, quizás les hubiera dicho que no había manera de desarrollar un producto en la Argentina que tuviera esa seguridad, pero como me agarraron en pandemia y la verdad que tenía tiempo, dije, bueno, y me pagaban, la verdad que dije, vamos a ver, vamos a poner un poco de cabeza a ver qué sale de todo esto. Bueno, obviamente me puse a pensar cómo podía desarrollar un producto en la Argentina, y lo que más me preocupaba era el tema de la seguridad. Por lo tanto, yo tenía que sacar a alguien del medio, digamos, de toda esta ecuación, que era la justicia argentina. O sea, yo tenía que armar un instrumento en donde la justicia argentina no tuviera intervención, de ninguna manera, ante una eventualidad, obviamente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar por el principio. Yo cada vez que desarrollo algo, lo primero, o cada vez que tengo un producto para ofrecer a un cliente, lo primero que miro es la seguridad, ya sea del producto y ya sea de la compañía quien lo ofrece, ¿sí? Eso es clave. Yo soy asesor financiero, y más allá de que el rendimiento de una inversión puede ser bueno, puede ser mejor o peor, lo que no me puede pasar es, por ejemplo, que yo meta a un cliente mío en SOE, ¿sí? O en una estafa piramidal. Eso, un asesor financiero lo tiene que ver rápidamente. O sea, de eso se trata, digamos, el asesoramiento financiero
a largo plazo, digamos. Cuando vos mirás un poquito más allá de obviamente que todos los Ponzi pagan muy buenas comisiones, y eso hace que muchas veces las personas que ofrecen estos instrumentos, que se hacen llamar asesores, bueno, terminen metiendo un montón de gente, más que nada por el tema de las comisiones. Pero bueno, eso es algo que eventualmente a una persona que se dedica a esto hace muchos años y que tiene una cartera y demás, no le puede pasar. Entonces yo lo primero que miro es el tema de la seguridad. Y empecé a trabajar, digo, bueno, si voy a desarrollar un producto tiene que ser lo más seguro que exista. Entonces, ¿con qué empecé a trabajar? Obviamente empecé a trabajar con las hipotecas. Dije, bueno, la hipoteca se supone que es el instrumento más seguro. Y empecé a preguntarle a abogados, escribanos, tuve como un mes dando vuelta ahí a ver qué podía hacer yo con, digamos, las hipotecas para mejorarlas. ¿Qué quería hacer? Técnicamente lo que quería hacer yo, una hipoteca que no hubiera que ejecutarla en la justicia. Eso es lo que yo quería, que obviamente eso no existía. Bueno, así tuve más o menos un mes preguntando a abogados, les repito, con escribanos, hasta que, como siempre me pasa, cuando me meto en un tema, un día me despierto a las 3 de la mañana con una posible solución. ¿Sí? La posible solución era el fideicomiso de garantía. Los fideicomisos, yo escribo, soy docente, escritor y, bueno, y asesor también, pero mi primer libro lo escribí hace más de 15 años, y en ese momento yo ya hablaba de fideicomisos, y uno de los capítulos era el fideicomiso de garantía, que básicamente eran 3 renglones. ¿Por qué? Porque los fideicomisos de garantía en el mundo no tienen sentido. ¿Por qué? Porque si vos tenés una justicia que funciona, tenés un contrato, y alguien no cumple el contrato, vas a la justicia, y la justicia, en el término normal de un mes, 2 meses máximo, falla y se terminó la discusión. O sea, existiendo justicia en el país, no tiene sentido meter los bienes dentro de un fideicomiso de garantía para darle seguridad, digamos, al acreedor, digamos, para poder cobrar. Entonces dije, ok, vamos a empezar a indagar un poco más sobre el fideicomiso de garantía, que a priori parecía ser la solución. Yo digo, armo un fideicomiso de garantía con las propiedades que esta gente tiene, y la ventaja, como dije originalmente, del fideicomiso de garantía, que las propiedades pertenecen al fideicomiso. Por lo tanto, si en algún momento hubiera algún tipo de incumplimiento por parte de la desarrolladora, el fiduciario, que en este caso somos o seríamos nosotros, la empresa que nosotros desarrollamos, podría ejecutar las propiedades automáticamente sin proceso judicial. O sea, esa era, digamos, la parte más importante, y por la cual yo me volqué a desarrollar este fideicomiso de garantía. Entonces, una vez que empecé a indagar sobre el fideicomiso de garantía, efectivamente las propiedades que están dentro del fideicomiso pertenecen al fideicomiso y son autoejecutables, o sea, no se necesita proceso judicial. Bueno, ya tenía resuelto la parte más importante de todas, que era básicamente la de la seguridad. O sea, ya tenía un instrumento donde yo podía meter, por ejemplo, propiedades. En realidad el fideicomiso de garantía se puede poner cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, mi idea era ponerle propiedades para darle un poco más de seriedad y solvencia al tema. Entonces dije, bueno, ya tengo la primera parte. Eso hay que sumarle que a la desarrolladora también había un tema fiscal ahí interesante, porque cuando la desarrolladora aporta los bienes pasan a ser parte del fideicomiso, y como es un fideicomiso de garantía, no hay un fin económico. Por lo tanto, los bienes que están dentro de ese fideicomiso no pagan impuestos patrimoniales. Entonces, ese ahorro impositivo también a la desarrolladora le convenía bastante. Entonces, lo que armamos fue un fideicomiso de garantía dinámico. ¿Qué significa dinámico? Bueno, que la desarrolladora puede poner y sacar propiedades, ¿sí? Puede poner todas las que quiera, siempre con el piso mínimo por el cual fue armado y desarrollado el fideicomiso, y puede cambiar una propiedad si eventualmente una de las propiedades que tiene a la venta se vende y justo está dentro del fideicomiso de garantía. Bueno, sale esa propiedad del fideicomiso de garantía y el desarrollador tiene que poner una propiedad que valga lo mismo o más, ¿sí? Entonces eso hace que la desarrolladora tenga las propiedades que tiene a la venta, las pueda poner dentro del fideicomiso de garantía, así optimiza, porque obtiene financiamiento sobre unidades que ya tiene disponible. Además está a decir que en el fideicomiso de garantía siempre son propiedades terminadas, listas para la venta. O sea, no hay terminales, no hay propiedades a medio terminar. Siempre son propiedades
terminadas y listas para vender. Entonces yo desarrollé lo que sería la primera parte, ¿sí? No, ahí pasa. Desarrollé la parte, digamos, de la seguridad. Armé el fideicomiso de garantía. Y digo, bueno, vamos a armar la otra parte ahora, ¿sí? Lo que yo quería lograr era un instrumento donde no, primero, que tuviera liquidez, otro tema que a mí me parece crucial en un país como el nuestro. En otros países quizás la liquidez no se valora tanto, salvo en tiempos como los actuales, donde, por ejemplo, bueno, tenemos una pandemia, una guerra, que eso hace que los productos líquidos tengan algún tipo de diferencial, pero en condiciones normales, digamos, la liquidez de un producto no es algo que para un inversor internacional le termine de definir el producto. Pero en la Argentina estar líquido es una cuestión que se valora diferente. Entonces, lo que yo quería lograr era un instrumento que le permitiera a la gente tener liquidez, o la mayor liquidez posible, ¿sí? La gente siempre se siente más tranquila cuando tiene el dinero a mano, o cuando eventualmente puede retirar el dinero cuando quiere, más allá que después no lo retire nunca y lo deje ahí 5, 7 o 10 años, porque le fue bien o por lo que sea, pero que tenga la posibilidad de hacerlo, ya cambia la ecuación. Por lo tanto, yo tenía que armar una estructura para que la gente pudiera tener esa liquidez y poder retirar los fondos cuando quisiera. Y otro tema que quería evitar era el tema de la rentabilidad variable, ¿sí? Yo quería, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno invierte en un desarrollo inmobiliario, obviamente, por ejemplo, vamos a un caso puntual. Eventualmente existe gente que invierte desde el pozo, ¿sí? Comprar desde el pozo una propiedad, básicamente comprar una propiedad que todavía no se construyó. Obviamente, poner plata en una construcción desde el pozo, básicamente es confianza ciega. Para mí es ser literalmente un suicida. Vos le estás dando plata a una constructora desarrolladora en el cual vos sos socio, no sos acreedor, sino que sos socio, y bueno, si llega a salir algo mal, obviamente perdés el dinero automáticamente, ¿sí? Entonces, invertir desde el pozo a mí me parece que tiene un riesgo gigantesco. La opción de invertir desde el pozo es invertir desde el pozo, pero mediante un fideicomiso de construcción o un fideicomiso al costo, perdón. Eso hace que el riesgo se disminuya bastante. O sea, no es lo mismo darle la plata a una constructora para que haga lo que quiera con esa plata, que dárselo a un fideicomiso, ¿sí? En donde el fideicomiso tiene un contrato, donde hay un fiduciario que responde solidariamente por culpa dolo. Entonces, eso cambia bastante la seguridad del producto. Entonces, volviendo al principio, ¿cuál era el problema que seguían teniendo los desarrollos? Uno puede eliminar, si se quiere, el riesgo de construcción armando un fideicomiso al costo, pero no puede eliminar el riesgo de, en 2 o 3 años, de las eventualidades que puedan pasar en un país como el nuestro, ¿sí? Tampoco se puede establecer a ciencia cierta qué pasa con los rendimientos. Imagínense los edificios que se empezaron a construir hace 3 años atrás, donde el metro cuadrado de construcción era 1.000, 1.100 o 1.200 dólares, y hoy está a 700 dólares. O sea, la gente que invirtió hace 2 años atrás y tiene que vender las unidades hoy, bueno, lo tiene que hacer básicamente a pérdida, porque está compitiendo con costos mucho más bajos, ¿sí? Entonces, este diferimiento y este problema en la tasa de interés también era algo que yo quería evitar. O sea, yo prefiero, o creo yo que los clientes prefieren una tasa fija, aunque sea un poco más baja, ¿sí? Pero fija, y no tener que ir a riesgo y por ahí ganar 18 pero, o ganar 2. Entonces, si le decís, bueno, que sea el 12, como que la gente prefiere un intermedio y dormir tranquilo sabiendo lo que va a ganar. Entonces, también tuve que estructurar esto. ¿Cómo hacía para estructurar esto? Porque yo le estaba prestando plata a una desarrolladora, ¿sí? Y la desarrolladora hace diferentes desarrollos. Entonces, ¿cómo hacía yo para darle liquidez, para darle una tasa fija, sin meterme en los proyectos? Entonces, me senté con esta gente y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, el fideicomiso que voy a armar, el fideicomiso de administración que voy a armar, le va a prestar plata a la desarrolladora puede utilizar el dinero para desarrollar lo que quiera, pero a nosotros en realidad no nos interesa, ¿sí? Como fideicomiso no le interesa dónde va el dinero, digamos. O sea, a mí lo que me interesa es que me pague la tasa que me dice que me va a pagar y que me dé las garantías por si esa tasa no se puede pagar, ¿sí? Entonces,
acá teníamos las garantías de las propiedades, que ya lo había armado originalmente, y eventualmente después le pusimos una garantía más, ¿sí? Que es la que se puede ver acá. Cuando el fideicomiso de administración le presta a la desarrolladora tiene que dar 2 garantías. En realidad son 3, pero bueno, no importa. 2 garantías. Una garantía, que son pagaré en dólares, ¿sí? Por el total del préstamo más los intereses, que se lo da contra el fideicomiso de administración. Y la otra son las propiedades que tiene que aportar al fideicomiso de garantía para que eso pase a formar parte de la garantía que el inversor va a recibir. Entonces, cuando el inversor invierte, ¿sí? Cuando el inversor invierte en el fideicomiso de administración, lo que hace es firmar un contrato, ¿sí? Como fiduciante, en el cual se establecen las condiciones de ese fideicomiso, como por ejemplo la tasa de interés, el periodo mínimo, y la tasa si va a ser en dólares, bueno, y algunas cuestiones más, y recibe a cambio los certificados de garantía del fideicomiso de garantía inmobiliaria, ¿sí? Entonces, el inversor logra las características del producto, serían el inversor, no, para otro lado. Bueno. ¿Cuáles son las características principales entonces del producto que armé con el esquema anterior? O sea, tenemos por un lado lo que es la doble garantía, ¿sí? Que tenemos la garantía de los pagarés. También hay garantías personales por parte del CEO y el accionista principal de la desarrolladora. O sea, aparte de los pagarés en dólares, también hay garantías particulares del CEO, que eso después les cuento por qué surgió eso, ¿sí? O sea, tenemos la doble garantía, que casi es triple, porque es algo que no les comenté, el fideicomiso de garantía inmobiliario tiene un aforo del 30%. Es decir, que si el fideicomiso tiene propiedades por $1.300.000, solamente pueden utilizarse garantías hasta 1 millón. O sea que hay un 30% a favor de los clientes por algún tipo de eventualidad en cuanto al precio. Otra cosa muy importante que surgió también es que las propiedades que están dentro del fideicomiso de garantía se cotizan, digamos, cotiza su valor cada 4 meses. O sea, cada 4 meses tiene que haber un martillero público que establezca cuál es el precio, y si el precio de todas las propiedades baja por un 20%, ¿sí? en conjunto, la desarrolladora tiene la obligación de aportar otro inmueble para poder compensar esa baja del precio. Es decir, que tenemos un fideicomiso de garantía de propiedades actualizado por precio y con un aforo del 30%. Ya eso de por sí es la mejor garantía que existe hoy en la Argentina. Nadie da una garantía que tenga esto. A eso hay que sumarle lo que le decía de los pagaré en dólares, que eso los emite la desarrolladora directamente contra el fideicomiso de administración, ¿sí? Pero bueno, ese es, digamos, como el plan B. Yo creo que si eventualmente la desarrolladora tuviera un problema, ya con las propiedades se podría recuperar todo el dinero de los clientes fácilmente, pero bueno, eventualmente también tendríamos los pagaré en dólares para ir contra la empresa y contra los inmuebles que la empresa tiene. Recuerden ustedes que la desarrolladora compra terrenos, hace desarrollos, y bueno, eso es parte del patrimonio de la empresa, contra lo cual se puede ir ante una eventualidad. La segunda característica es la liquidez. Como les decía a ustedes, al no financiar proyectos individuales, sino financiar directamente a la desarrolladora, no existe, digamos, periodo, en realidad sí existe un periodo mínimo de inversión, que son 6 meses, porque es simbólico, porque bueno, si no sería muy difícil de estructurar, pero digamos que después de los 6 meses las personas pueden retirar su capital, ¿sí? Los intereses los puede cobrar mensualmente desde el primer mes, pero digamos el capital debería esperar por lo menos 6 meses para poder retirarlo. Digamos que tiene una liquidez bastante interesante, teniendo en cuenta que siempre se está financiando a desarrolladores inmobiliarios. O sea, de hecho, el fideicomiso de administración no puede financiar a nadie que no haga desarrollos inmobiliarios. O sea que en última instancia, lo que se está financiando son proyectos, pero no un proyecto en particular. Esta es la diferencia más importante. Acá no se financia un proyecto, sino que se financia varios a la vez, que son los que tiene la desarrolladora, por eso el promedio, por eso la tasa de interés. Obviamente,
La otra característica es la rentabilidad, es una rentabilidad que es fija del 12%, es una tasa en dólares, que para los tiempos que corren me parece muy interesante, pero la tasa, como le decía, se puede cobrar mensualmente o se puede dejar y se capitaliza. O sea, el cliente decide si retirar los intereses o dejarlos capitalizándolos. Obviamente todos los meses los intereses se suman al capital y bueno, eventualmente obtienen más intereses, ¿no? Es un concepto de interés compuesto. El capital, acá voy contestando preguntas. ¿El capital se retira a los 6 meses y los intereses en forma mensual? Sí. Bueno, eso es lo que acabo de aclarar. O sea, los intereses en forma mensual, el capital a partir de los 6 meses. Igual eso se establece en el contrato original. O sea, por ahí la persona, cuando firma el fideicomiso de administración original, en vez de poner 6 meses, dice, bueno, lo dejo un año, y bueno, ahí se puede mejorar un poco la tasa. Pero, bueno, en líneas generales, la gente prefiere quizás un poco menos de tasa y más liquidez. Pero esto medio como que se va viendo en cada caso, ¿sí? Y lo otro importante y por último es el tema de la inversión, ¿no? O sea, si una persona quiere comprar desde el pozo una propiedad, básicamente tiene que invertir una fortuna, ¿no? Tiene que tener el capital como para poder comprar una unidad, lo mismo que un fideicomiso al costo, o sea, tiene que invertir 50, 60, 70, 80, 100 mil dólares, que es lo que vale la unidad, más allá que lo pueda pagar en cuota, tiene que tener esa disponibilidad de capital. En este caso no, en este caso, como solamente es un financiamiento a la desarrolladora, hemos puesto como inversión mínima 10 mil dólares y básicamente apuntamos a ese público, a gente que tenga entre 10 y 30, 40 mil dólares, que generalmente son gente bastante conservadora y que no suelen tener asesoramiento financiero. Las personas que tienen capitales más grandes suelen tener asesores financieros que les pueden conseguir quizás tasas mejores. Las personas que tienen menos capital, es más difícil que puedan lograr un asesoramiento. Bueno, este producto está pensado para este tipo de personas, dado que el producto, si bien está buenísimo y tiene todas estas características que están geniales, tiene un problema, ¿sí? Que es el problema de la escala. O sea, este producto no se puede escalar infinitamente, ni mucho menos. O sea, es un producto medio gourmet, si se quiere, que tiene una estructura en donde dependo o se depende mucho de las propiedades que tenga la desarrolladora para dejar en garantía, que nunca van a ser, no sé, 100 millones de dólares no van a ser. Entonces, es un producto que se armó con el fin de ayudar a la desarrolladora, pero bueno, digamos, tiene el límite este de que en el momento que la desarrolladora se quede sin propiedades, bueno, ahí como que se cierra el producto, bueno, y hay que esperar que la desarrolladora vaya juntando más propiedades para poder poner en garantía y para que puedan ingresar más clientes. Ese, digamos, es uno de los problemas que tiene el producto. No se puede escalar indefinidamente. Me hubiera encantado armar un producto en el cual todas las personas pudieran invertir y bueno, que se hiciera masivo, pero bueno, lamentablemente no es el caso. O sea, van a poder entrar las personas, digamos, que entren primero y bueno, el resto tendrá que esperar que alguien salga para poder entrar. ¿Sí? Lamentablemente no pudimos estructurar un producto que pueda crecer indefinidamente. Todo esto que armamos, ¿sí? Me pareció tan lindo que dije, bueno, está buenísimo, la verdad, es piola. De hecho, cuando se los ofrecí a la desarrolladora, a la persona que me vino a buscar y me pagó para que hiciera este desarrollo, o sea, cuando se lo ofrecí, se lo expliqué, medio como que yo estaba emocionadísimo, había armado un producto que era líquido, rentable, seguro, o sea, las tenía todas, salvo el tema de la escala, las tenía todas, estaba recontento con lo que había armado. Cuando se lo presento, nada. Me dijo, bueno, no sé qué. Obviamente no entendió absolutamente nada de lo que le expliqué. O sea, quizás porque lo expliqué muy rápido, o porque pensé o di por entendido que la persona que estaba, que estaba al otro lado entendía el fideicomiso. No sé. Cuando yo se lo expliqué, hizo así, se fue,
y a la semana me llamó contentísimo diciendo, mirá, presentamos la estructura tuya a 2 estudios de abogados muy importantes, la verdad que están todos muy contentos, vamos a avanzar con esto. Bueno, la verdad, hasta que no hubo un estudio de abogados que le dijera o que le explicara cuáles eran las implicancias del producto, medio como que nada, como que dije, bueno, presenté no sé, no sé si esperaba otra cosa o qué sé yo, pero la verdad, bueno, eso hizo que fuéramos a calificar nuestro producto, ¿sí? Entonces dije, bueno, tenemos un producto, tenemos toda la documentación, entonces vamos a buscar una calificadora de riesgo que nos ponga una nota, porque yo puedo decir que mi producto es buenísimo, pero bueno, lo digo yo, que lo hice, entonces la verdad pierde un poco de objetividad la calificación. Entonces dije, vamos a buscar a alguien de afuera, en este caso elegimos a la UBA, a la calificadora de riesgo de la UBA, para que eventualmente nos califique el producto. Bueno, eso hicimos, y después de muchas idas y vueltas, mucha presentación de documentos y demás, logramos una calificación de la UBA que ha sido una A2, que está, digamos, entre las calificaciones más altas que puede dar la UBA para este tipo de instrumento. La verdad que en ese aspecto, más allá de todo el trámite burocrático y el tiempo que nos llevó a hacerlo, nos permitió no solo estar más contentos, sino tener más tranquilidad. O sea, algunas de las cuestiones que la UBA nos pidió para poder calificarnos el producto con una A, es, por ejemplo, el tema de las garantías personales digamos, del CEO y el accionista principal de la desarrolladora, ¿sí? Eso nos pidió la UBA también nos pidió que las propiedades tuvieran una evaluación de cada 6 meses, ¿sí? Para que eventualmente, si el precio bajara, los clientes no quedaran, digamos, descubiertos o que la garantía no alcanzara a cubrirle el capital. Esas dos cosas puntuales no las tenía originalmente el producto, se las agregamos por recomendación de la UBA para poder darle, digamos, la seguridad máxima al instrumento y así poder obtener esta nota que tanto nos costó, ¿sí? Entonces, volviendo un poco al principio, nosotros partimos de la base de que teníamos propiedades nada más, o sea, y una desarrolladora que buscaba plata, transformamos eso en 2 fideicomisos, ¿sí? Por un lado, un fideicomiso de administración o inversión, y por otro lado, un fideicomiso de garantía, ¿sí? Logramos estructurar un fideicomiso dentro del otro, si se quiere, o uno dándole garantía al otro, y eso hizo que pasáramos a tener esta operatoria que, en líneas generales, y dadas las circunstancias de la Argentina, no hay, creo yo, productos que le puedan competir en términos de seguridad. O sea, algo más seguro que esto, ¿qué sería? No sé, un plazo fijo en dólares en un banco, ¿sí? Pero un plazo fijo en dólares en un banco hoy debe estar pagando, no sé, una tasa del 1%, 1,5%, no sé, 2%. O sea, acá estamos hablando de una tasa de interés del 12% anual en dólares, o sea, fija. O sea, ese es un instrumento básicamente de renta fija garantizada con propiedades, la verdad. Repito, no hay muchos instrumentos que puedan competirle a nivel rentabilidad-seguridad, o sea, la relación rentabilidad-seguridad. Obviamente que la tasa de interés del 12% es alta, porque hoy la Argentina, bueno, tiene un riesgo país de 2.300 puntos, o sea, la verdad que 12% para la garantía que tiene el producto es altísima la tasa, pero bueno, estamos en Argentina. Si eventualmente en algún momento la Argentina llegara a mejorar, digamos, y no tuviera cepo y demás cuestiones, obviamente la tasa del 12% bajaría, ¿no? O sea, pero la gente que ya invierte y cierra una tasa, ya esa tasa queda. Mientras la persona está invertida, digamos, en el instrumento, recuerden ustedes que tiene una fecha mínima, que son 6 meses, pero no tiene fecha máxima. La gente puede dejar el dinero el tiempo que quiere. Entonces, mientras lo hace a la tasa que pactó originalmente. Pero bueno, yo calculo que si el tiempo pasa y la situación en Argentina se normaliza, estas tasas del 12%
deberían bajar. ¿Cuál es el nombre de la empresa fiduciaria? Fideicomisos y Mandatos Fiduciarios S.A. Es una empresa que nosotros creamos para, porque bueno, acá tenemos no solo el fideicomiso de administración, los fideicomisos de garantía, sino que eventualmente nosotros podemos ser fiduciarios de cualquier fideicomiso. La verdad que, si bien yo nunca pensé que iba a desarrollar algo en la Argentina, el hecho de haber desarrollado este producto y con este instrumento que son los fideicomisos, me hizo abrir un poco la cabeza y pensar que, bueno, si realmente podemos armar esto, repito, en la Argentina, obviamente que nos llevó un proceso, imagínense, más de 2 años, o sea, ¿por qué? ¿Por qué nos llevó tanto tiempo desarrollar esto? Bueno, básicamente porque el fideicomiso de garantía, como hay propiedades, es una escritura pública, o sea, interviene un escribano. Entonces, el escribano, antes de ponerle la firma, y aparte era un fideicomiso, el fideicomiso de garantía que armamos es por $1.300.000, o sea, era un fideicomiso grande, digamos, el escribano que armó todo esto no tenía idea que era un fideicomiso, entonces obviamente se puso a investigar y estuvo un montón de tiempo investigando, y después tuvo un montón de tiempo investigando cómo armar el producto. La verdad que nosotros pagamos un derecho de piso, es como, esto yo siempre digo, es como el primero que armó el fideicomiso de construcción. El primero que armó el contrato de fideicomiso de construcción pagó una fortuna, porque hubo que escribir todas las cláusulas, que son un montón de cláusulas, y bueno, el que vino después ya agarró de base ese fideicomiso que ya estaba, le cambió algunas cláusulas y lo ajustó. Pero el que primero hace los fideicomisos es el, digamos, es el que más paga, porque eventualmente, o sea, tiene que arrancar de cero, no tiene ninguna base. Bueno, eso fue lo que nos pasó a nosotros con este fideicomiso de garantía, y como era escritura pública, encima había un escribano de por medio, así que tuvo que ser todo inmaculado, y eso nos hizo realmente perder mucho tiempo. Después el tema de llevarlo a la UBA y calificarlo también nos hizo perder bastante tiempo. Yo pensé que iba a ser más rápido el proceso, pero bueno, se hizo lento, y bueno, eso nos fue comiendo tiempo, y bueno, algo que pensamos que íbamos a hacer en un año y medio, bueno, terminó llevando 2 años y pico largos. Así que hoy estamos muy contentos de poderlo presentar aquí, ¿sí? Bueno, hasta acá, digamos, es el tema. Bien, acá me preguntan, entiendo que está nominado en dólares, y sí, en moneda en dólares, sí. ¿Cómo se garantiza el pago en la moneda en dólares? Bueno, buena pregunta. Técnicamente, como ustedes saben, todo el desarrollo inmobiliario, más allá de que algunos se puedan vender en pesos, siempre son en dólares. O sea, el mercado inmobiliario está dolarizado, o sea, no existe comprar una propiedad en pesos. De hecho, no creo que vaya a existir nunca en la Argentina que se pague una propiedad en pesos. Siempre la operación está dolarizada, digamos, la garantía digamos, de la circulación de dólares viene dada porque la desarrolladora tiene ingresos en dólares, técnicamente. Entonces, puede garantizar que esas ventas que realiza, recuerden ustedes que es una desarrolladora que construye y vende, o sea, cuando vende en dólares, y eso le da, digamos, la liquidez para poder pagarle a los inversores con los cuales es socio en el desarrollo, ¿sí? O sea, el producto también se puede hacer en pesos, eso no lo dije, pero eventualmente se puede hacer en pesos, y ahora explico un poco cómo es la operatoria, tengo unos minutitos. Explico cómo es la operatoria. La operatoria es muy sencilla. Básicamente lo que hace el cliente es leer el contrato de fideicomiso, de inversión y administración, si está de acuerdo con el anexo, digamos, donde están las características de la inversión, donde está la tasa de interés, plazo mínimo y todo. Firma digitalmente eso. Firma digitalmente, nosotros mediante una fintech nueva que se llama Escribano Digital, firmamos los documentos digitalmente, lo cual hace que las personas no tengan que concurrir a un escribano y realmente se pueda firmar desde cualquier lugar. Y bueno, una vez que la persona firma la documentación digitalmente, tiene 5 días hábiles para transferir los fondos al fideicomiso, que obviamente tiene una cuenta bancaria, o eventualmente lo podría hacer en efectivo también si quisiera hacerlo, pero en líneas generales la gente o las empresas transfieren al fideicomiso, bueno, y el fideicomiso es el que recibe esos fondos, y después el inversor recibe
digamos, los certificados de garantía del fideicomiso de garantía, ¿sí? Por el monto de la inversión, ¿sí? ¿Por qué decís que se elimina la justicia argentina? Bueno, se elimina la justicia argentina porque si eventualmente la desarrolladora no llegara a pagar, el fiduciario tiene la obligación por contrato, porque así le dice el contrato del fideicomiso de garantía, de ejecutar una de las propiedades para que esa persona pueda cobrar. Entonces, lo que hace el fiduciario en este caso, sea yo o cualquiera, porque el contrato establece que el fiduciario no tiene libertad, en un fideicomiso de garantía el fiduciario no tiene libertad de acción, o sea, tiene que cumplir el contrato. Si el contrato dice que tiene, básicamente el fideicomiso de garantía lo que dice es que hay que darle un plazo a la desarrolladora, en este caso, para que pueda, digamos, pagar lo que debe, y si eventualmente no lo hace, el fiduciario agarra una de las propiedades y la vende. Recuerden ustedes que las propiedades son del fideicomiso. A diferencia de una hipoteca, que la hipoteca, vos cuando hipotecás un bien, digamos, el bien sigue estando a nombre del deudor. En este caso no, está a nombre del fideicomiso. Por eso el fiduciario puede agarrar el bien y venderlo automáticamente. De ahí surge que no hay proceso judicial alguno. Acá la justicia no interviene para nada, porque si la desarrolladora no cumple, se vende directamente las propiedades. ¿Los proyectos de los desarrolladores actuales están emplazados en distintos puntos del país o son? Buena pregunta. Los proyectos básicamente están en Mendoza, ¿sí? La desarrolladora tiene su sede principal en Mendoza y los desarrollos están ahí, ¿sí? Más allá, como dije originalmente, que está bueno por ahí ver los desarrollos que ellos tienen, a nosotros como inversores y a mí como fiduciario en particular, no me interesa mucho, digamos, dónde desarrolla y qué desarrolla. O sea, ellos tienen la obligación de pagar una tasa y tienen la obligación de dejarme las garantías. Si no me pagan la tasa, ejecuto la garantía. Entonces, está armado para que sea así de simple. O sea, porque si yo como fiduciario tendría que ponerme a evaluar los desarrollos que hace digamos, el desarrollador, me vuelvo loco, porque tengo que meterme en las obras, hacer avance de obra, final de obra. No, la verdad que sería un trabajo que en línea general yo no, por lo menos no estaría dispuesto a hacer. Por lo tanto, eliminamos todo ese riesgo, todo ese papeleo innecesario, y bueno, obviamente que a nosotros nos interesa la solvencia de la desarrolladora, eso sí lo analizamos, pero no nos interesa, digamos, el desarrollo en sí. O sea, obviamente que si la desarrolladora nos pone la garantía que nos pone, es porque obviamente no va a pagar. O sea, nadie que pone semejante cantidad de garantía lo hace para no pagar. O sea, creo yo, ¿no? O sea, la experiencia me dice eso. O sea, las estafas piramidales, ¿cuál es la garantía? Ninguna, no existe ninguna garantía. O sea, en las estafas no hay garantía, nadie pone garantía porque las pierde. O sea, ¿qué sentido tiene poner garantía para perderla? Bueno, eso es lo que nosotros amamos y lo que yo pienso en particular, más allá de que mucha gente puede pensar diferente, ¿no? Bien, estamos en hora, nos quedan un par de minutitos, no sé si alguien tiene alguna consulta. Obviamente me quedan 2 minutitos, la operatoria, como les decía, es muy sencilla. Y con respecto al tema de la situación en la que estamos actualmente, la gente generalmente tiene la plata en el colchón o guardada en algún lugar de la casa. Eso hace un tiempo no le significaba un problema, porque la inflación en Estados Unidos era del 1,5 al 2% anual, ¿sí? Entonces la gente perdía muy poco poder adquisitivo teniendo los dólares en el colchón, ¿sí? Entonces en 10 años capaz que una persona perdía el 10%, el 12%, que es un monto importante, pero que como eran 10 años, medio que no lo afectaba. La inflación de Estados Unidos de este año y del próximo se ha acelerado bastante, por lo tanto la gente que tiene hoy plata en el colchón básicamente va a estar perdiendo lo que antes perdía en 7, 8 años, en pérdida de poder adquisitivo, ahora lo va a perder en 1 año. Por lo tanto, tener una alternativa de inversión que te permita ganarle a la inflación en Estados Unidos no es un tema menor, digamos, y más con la seguridad que está planteada el instrumento. La parte impositiva para el inversor, no, la parte impositiva para el inversor es una inversión en dólares y, bueno, y tiene que pagar impuestos celular del 15% de la rentabilidad, de la ganancia, digamos. O sea, en ese caso no hay mucho para hacer, es una inversión en dólares.
La ejecución de los bienes, por el caso, la ejecución es de los bienes fideikomitidos, exacto, de las propiedades. Los bienes fideikomitidos son las propiedades. ¿Cómo se cobra la rentabilidad mensual? ¿En forma bancaria o en efectivo? Como lo decida el cliente. O sea, si la operación se hizo digamos, por transferencia, los intereses generalmente se cobran por transferencia, o no, se pueden cobrar en efectivo. La verdad que en ese aspecto lo decide el cliente, no es mayormente problema, dado que la mayoría de la gente suele dejar, digamos, los intereses para que se capitalicen, pero eventualmente se pueden cobrar en efectivo o por transferencia bancaria. Eso no es diferencia. Los que aportan las propiedades en garantía, ¿cuál es su ganancia? No, las propiedades en garantía las aporta la desarrolladora. O sea, la ganancia de la desarrolladora es conseguir financiamiento para poder desarrollar los productos. Nada más. ¿Cuándo finaliza el fideicomiso? El fideicomiso de administración dura 30 años. El fideicomiso de garantía, por un tema de estructuración de las propiedades, dura 5 años, ¿sí? Pero bueno, eventualmente a los 5 años se renovará con las mismas propiedades u otra. No se podía hacer más largo porque tengan en cuenta que las propiedades que van al fideicomiso de garantía son propiedades que mayoritariamente se van a ir vendiendo, entonces se van a ir cambiando por otras, y eso hace que eventualmente se le dio un corte a los 5 años para que no se haga algo eterno y que queden propiedades o un instrumento que se cambiaron todas, porque eso puede llegar a ser un problema también. Si vos cambiaste todas las propiedades que están dentro del fideicomiso de garantía, que te puedes decir, pero me cambiaste todas las propiedades, bueno, suena medio raro. Entonces cada 5 años se reestructura y se vuelve en todo caso a lanzar con otras propiedades, y no queda un fideicomiso tan largo con tanta rotación. No sé si se entiende, es un tema más técnico. ¿Cómo juega el tema de las propiedades entregadas al fideicomiso? ¿Cómo juega el tema de las propiedades entregadas al fideicomiso? Bueno, básicamente la empresa cede, la desarrolladora cede esas propiedades al fideicomiso, son del fideicomiso, básicamente. Perdón, Juan. Sí. Dejamos un minutito para cierre, si quieren. Dale, a ver, estamos... Gracias. A ver, quedó una vez más, encontramos un aporte mínimo de 10.000, después podíamos al año, por ejemplo, hacer un nuevo aporte. Sí, todos los aportes son libres, la gente puede aportar en cualquier momento. Una vez que se hizo el aporte inicial, después puede ir haciendo todos los aportes que considere convenientes en el momento que quiere, eso no es problema. ¿El plazo mínimo es semestral o puede acordarse, por ejemplo, trimestral? No, el plazo mínimo es semestral, menos de 6 meses no. O sea, más puede ser, en función de conseguir un poco de mejor tasa. Menos de 6 meses no puede ser. O sea, 6 meses es el periodo mínimo. Bien, bueno, quedó más o menos todo contestado. Les agradezco a todos por participar y espero que sigamos en contactos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos, hasta luego.